bien bacano como un piloto que ve en el Sim Racing está probando a hoy un carro fabricado en Colombia. Al inicio del día me dijo: Felipe, si logras hacer 13 hoy, eso estaría muy bien. O sea, antes de montarme el carro, fue lo primero que él me dijo. Todos los detalles de cómo nos fue en el día de test en el Autódromo de Tocancipá. ¡Hey! ¿Qué más? Nuevo video. Hoy les traigo cómo nos fue probando el LR02. ¿Qué es el LR02? Un carro diseñado y fabricado en Colombia y cuenta con los siguientes componentes. El motor es un motor de moto, un GSX 1300R. Caja secuencial del motor de la moto, tal cual, es una caja secuencial donde pasamos los cambios sin utilizar el embrague. Esta caja cuenta con un LCD, que es un diferencial de carreras que permite distribuir la potencia en las dos llantas de acuerdo a cómo el piloto lo necesita. Contamos con suspensión individual acompañado de una geometría de suspensión de doble tijera basada más o menos en un Fórmula 4. Contamos con discos de freno y mordazas Wilwood. Contamos con llantas RIN 16 con un ancho de 265 y con un perfil de 60.5 en las cuatro llantas. Contamos con un chasis tubular, 100% tubular, acompañado de un alerón delantero y un alerón trasero que permite que el carro en altas velocidades tenga una cantidad de carga considerable. Esto es LR02. De tecnología o a nivel de electrónica, contamos con toda la data de AIM que nos permite tener toda la adquisición de datos mientras el piloto está conduciendo y una vez analizarla cuando están los pits. Esto es el LR02 en especificaciones técnicas. El dueño del equipo y el director a nivel de ingeniería de todo este proyecto es Julián Leal. Julián Leal, dueño del equipo de Leal Cars, de Leal Academy y todo este proyecto, el LR02 y el LR01. Julián Leal es un piloto de un grandísimo nivel en Colombia, tanto en el automovilismo colombiano, que sí ha corrido en Colombia en el Campeonato Nacional de Automovilismo, como en el exterior. Llegó a correr muchísimas veces en el exterior a representar a Colombia en categorías tan importantes como la categoría antesala a la Fórmula 1, es decir, donde eligen los pilotos que van a pasar a Fórmula 1, que en la época que él corrió era el GP2, se llamaba así GP3 y GP2, a hoy se llama Fórmula 2. Él corrió y llegó a estar en las primeras posiciones de algunas carreras de ese campeonato e inclusive estar entre los 3 primeros del campeonato. A mitad de año le dio la oportunidad de asistir a los Fórmula 1 test del verano de mitad de año, cosa que eso fue brutal porque logró probar un Fórmula 1, escudería
escudería Caterham de Fórmula 1. Entonces eso fue espectacular. Estamos hablando de un piloto que posterior a toda esta experiencia en la Fórmula 2, en el GP2, como en su época se llamaba, posteriormente pasó al WEC, corrió varias categorías internacionales y bueno, o sea, tuvo un recorrido internacional brutal. Llegó a correr con pilotos como Marcus Ericsson, según me contaba él, como Gasly, bueno, pilotos que hoy están en Fórmula 1. Un piloto de otro nivel en Colombia que está dispuesto a enseñar lo que sabe, a toda su experiencia, especialmente en los monoplazas, en los prototipos, y a hoy es el diseñador y cabeza de equipo de Leal Cars, que es un equipo, como les digo, con un nivel de ingeniería altísimo, encargado y con la idea de emprender creando carros de carreras. Ojalá estos sean carros de carreras con una proyección a nivel mundial, donde hayan categorías muy competitivas con el LR01 y el LR02. Al inicio del día me dijo: Felipe, si logras hacer 13 hoy, eso estaría muy bien. O sea, antes de montarme el carro, fue lo primero que él me dijo. ¿Cómo llegó Felipe Gil a probar el LR02? Carro pues bastante exclusivo, único, es un prototipo único en Colombia. Julián Leal inició con un proceso de entrenamiento en los simuladores, buscando que el simulador fuera una herramienta para su academia y para el desarrollo precisamente de sus carros. Y como yo vengo del mundo de los simuladores, digamos que en Colombia inclusive tengo un reconocimiento muy alto porque pues soy el piloto que vengo de ese mundo. Hemos venido entrenando y haciendo temas de coaching, donde pues compartimos conceptos, hacemos sesiones de entrenamiento. Se generó una relación, trabajo en conjunto donde podemos ver un potencial compartiendo conceptos, tanto el simulador como la vida real, probar el carro y aportarle a él conceptos precisamente para el desarrollo del mismo, que conozca el carro, cómo es el prototipo. Se generó un compartir de conocimientos donde nos llevó a que él tomara la decisión de darnos la oportunidad de montarnos en el LR02, que es un carro espectacular con unas especificaciones técnicas bastante altas, con un nivel de ingeniería tope de gama, por lo menos en Colombia y en Sudamérica. Bueno, llegó el día del test, eso fue un viernes. Decidimos, como siempre, arrancar todo el equipo con muchísimas expectativas hacia el autódromo de Tocancipá. En este caso nos fuimos nuevamente desde Medellín, empacamos absolutamente todo con mucho esfuerzo, con muchísima humildad y con muchísimas expectativas. Yo la verdad contento porque pues iba a manejar un monoplaza por primera vez, digamos, con un nivel de ingeniería alto, preparado, en un carro que está en desarrollo, con muchísimas expectativas. Arrancamos más o menos a las 6, 8 de la noche de acá de Medellín. Viajamos toda la noche, por allá nos encontramos como siempre en cada viaje hacia Bogotá, entre Guaudas y La Vega. Nuevamente la vía detenida por incidentes. En este caso había una mula que se había volteado un container, estaban como 5 o 6 grúas tratando de devolver el container. En fin, ahí les muestro, como siempre, cacharros que no nos faltan cada vez que viajamos Medellín-Bogotá hacia el autódromo, especialmente este año. Sin embargo, gracias a Dios llegamos sanos y salvos, llegamos a descansar más o menos a las 4 de la mañana. Logramos dormir, había que estar en el autódromo a las 9 en punto, 8 y media, 9 en punto. Logramos dormir, yo logré dormir realmente 2-3 horas, trabajar un rato desde temprano y estar en el autódromo tal cual como lo planificamos a las 9 de la mañana. El equipo de Julián de Leal Racing Cars estuvo muy AM, muy cumplidos para el test. Estuvieron allá en los pits. Cuando yo llegué ya estaba todo, absolutamente todo listo. Cuando esto pasa en el autódromo, que es básicamente la pista pues que tenemos en Colombia, es un día de entrenamiento libre, es decir, cualquier persona que tenga un carro de carreras con todos los ítems de seguridad necesarios, en el caso de un carro de carreras que tenga su jaula, antivuelco y demás, y en el caso de una moto pues alguien que tenga traje y un buen casco, guantes, botas, etcétera, puede entrar a la pista a girar durante ese día. Paga la manilla, que es básicamente un seguro, lo pagas, cuesta 215.000 pesos y puedes girar. Ese día de prácticas, por mala suerte, bueno, realmente muy recurrente, habían motos y carros. Entonces lo que hacen es dividir la pista entre 20 minutos carros y 20 minutos motos. Entonces llegamos, ya Julián, todo su equipo tenía el carro ahí, mientras salían las motos a girar en los primeros 20-25 minutos, conociendo el carro físicamente, la verdad impactado, vio brutalmente. El difusor es espectacular, en fibra de carbono divino. Yo personalmente supremamente sorprendido. El cockpit del tablero todo en carbono. No, o sea, una vaina con unos detalles espectaculares que por lo menos a mí superaron las expectativas teniéndoles de frente por muchísimo. Me senté en el carro a medirme. Lo primero que hago por lo general cuando voy a probar un carro nuevo es medirme, sentirme cómodo en la silla, que pueda tener un buen ángulo de visión. Por lo general que el timón esté más o menos igual que este o un poco más arriba acá cerca del mentón. Que obviamente la posición de la espalda la sienta bien, la sienta correcta,
suelta, que no me vaya a sentir con algo que me va a tallar o que va a quedar suelto, que alcance correctamente los pedales. Es importante que un piloto no tenga que hacer esfuerzos adicionales para frenar, especialmente que es el pedal más importante y más preciso que debemos tener, más cómodo debemos pisar. Me medí absolutamente todo en el carro, todo perfecto, conociendo los controles, Julián explicándome el carro, qué mover, qué no mover, posición de la palanca de cambio, bueno, absolutamente conociendo el carro en el interior, adaptándome visualmente a lo que iba a manejar. Logré llevar a uno de mis hijos a la pista y yo creo que eso también me generaba un poquitico de emoción y ansiedad. Y padre, cuando íbamos a salir, llega la logística del autódromo y me dice: la pista que vas a manejar es el circuito extra corto. En una pista de carrera pueden haber diferentes variantes, es decir, la misma pista fija la pueden convertir en diferentes pistas, modifican las curvas o hacen simplemente cambiar el sentido, o sea, en vez de girar hacia abajo ya giramos hacia arriba. Es decir, se pueden armar varias pistas dentro de una misma pista que se conoce como variante. En este caso lo van a modificar a que sea corto, es decir, tomamos menos curvas, el recorrido es muchísimo menor. La salida es netamente para conocer el carro, cómo está la caja, cómo son los frenos, cómo te sientes. Realmente yo por el simulador técnicamente considero que sin temas de ego ni nada, siendo muy honesto, considero que el simulador te da unos niveles de técnica altísimos. Entonces a la hora de subir los cambios, de rebajarlos, hacer el blip es que eso es un carro que al ser secuencial vas acelerando, ese es el acelerador y no tienes que utilizar el embrague para pasar el cambio, simplemente yo acelero y cada vez que voy a pasar el cambio hacia arriba, o sea, voy a aumentar la marcha, lo que hago es soltar el acelerador y volver a pisarlo. Entonces más o menos como un bam, bam todo el tiempo. Entonces en ese aspecto técnico súper claro. Y a la hora de rebajar es lo mismo, freno con el pie izquierdo y cada vez que rebajo el cambio tengo que dar un golpe de gas. Eso tiene que ser exactamente sincronizado con tu mano, casi que el pie y la mano hacen al mismo tiempo esto. Y técnicamente eso supremamente fluido. Desde la primera vuelta supe que el tema me iba a salir súper fácil, pues realmente acostumbrado a esto, realmente ya inclusive desde los turismos que corro hace muchos años. Vertical. Todo perfecto, frenando súper bien, me sentía cómodo. Cosas nuevas para mí, de pronto en este carro, que el carro al ser un carro que ya de entrada cuando lo manejé por primera vez sentí que no tenía mucha potencia. El carro realmente la recta que tiene es, me atrevo a decir que es 5 o 10 kilómetros menos que inclusive un turismo de TC2000. Estamos hablando que le falta mucha potencia al carro, o todavía no digamos que le falta, pero no, en medio de su desarrollo todavía no es necesario tenerlo con tanta potencia. Entonces lo primero que noté es que tenía un paso por curva abismal, especialmente desde la tercera cuarta vuelta, ya que las llantas son slicks, pero se demoran 2, 3, 4 vueltas dependiendo del circuito en calentarse y ponerse en óptimas. Me adapté súper bien en la primera salida, hice por el circuito corto, pero en el circuito corto hay la última curva antes de salir a la meta, es una curva completamente cerrada, o sea, me toca hacer esto, exigir el carro tanto a nivel de suspensión, a nivel de tracción, la caja especialmente, como en las últimas vueltas donde ya me sentía muy cómodo, comencé a exigirlo y comencé a notar que el carro comenzaba a brincar, a hacer como un bla, bla, a brincar totalmente el eje trasero, cosa que mecánicamente no debería hacer el carro.
entro a los pits después de que terminé la sesión. Esa primera sesión no hubo nada de novedad, o sea, me adapté, quedé encantado con el carro, me pareció espectacular, pero sí, claramente eso que sentí no era normal. Y le notificó eso a ellos. Inmediatamente me creen, o sea, inmediatamente no dudan en mi feedback, comienzan a revisar y a revisar y a revisar y a revisar, se dan cuenta que el Sprocker tiene un juego, hay un eje que también tiene un juego, bueno, comienzan a darse cuenta de varios temas que posiblemente sean el ruido que yo mencionaba, pero bueno, contento porque en la primera montada me adapté el carro súper bien a nivel de caja, frenos, timón y posición, y aparte ya detecté la primera falla, que entrada es el objetivo de estos test. Entonces le dije, Juli, salvo si pruébalo, porque pues yo claramente no conozco el carro, tú lo conoces, llevas desarrollándolo todo este año, tienes más de 200 vueltas en él, venga, sal y pruébalo, porque pues puede que yo sea un sonido normal y yo esté exagerando, pero para mí no es normal porque siento que la cadena brinca. Entonces salió una torta sesión, salió, él lo probó, entró a los pits rápidamente y me dijo, sí, Fey, tienes toda la razón, algo está pasando en el eje motriz de atrás, en el eje trasero, pero algo está brincando. Igual revisaron absolutamente todo el carro en la parte trasera, encontraron algunas cosas que podían tener juego, todo apuntaba que era que un diente de la cadena estaba saltando. Yo quedé tranquilo, simplemente le dije, Juli, mira, no salgamos por el carro, con el carro por el circuito corto, porque como es una curva donde toca meter primera, claramente en primera, al ser el torque tan alto, pues ese problema iba a aumentar a punto de que el carro ya se iba a reventar. Entonces decidimos salir por el circuito largo única y exclusivamente, pero como habían también carros que les interesaba correr en el circuito corto, ya teníamos un problema, o por lo menos para mí iba a ser un problema, y es que iba a tener muchísimo menos tiempo en pista, ya que me tocaba esperar que las motos giraran. Tres tipos de categorías, por así llamarlo: motos, carros por el corto y carros por el largo. Me tocaba esperar 2 tandas, es decir, 40 minutos para poder salir a pista, y eso claramente iba a limitar muchísimo mi tiempo en pista, pero bueno, fue la decisión correcta porque pues claramente prefería eso a que el carro se destruyera y no pudiera terminar el día. Se viene la segunda salida en pista, ya por el circuito largo, por primera vez conociendo el carro por el circuito largo. Salgo, trato de esperar que las llantas calientes, siempre de menos a más, siempre respeto eso en cualquier carro. Yo creo que ha sido el éxito de por ahí capaz ganarme oportunidades y la confianza de los directores y dueños de equipo, y es siempre hacer el proceso correcto y ir empujando de menos a más. No me gusta salir como un loco a acabar con el carro y asumir riesgos innecesarios, y mucho menos en un test. Primeras vueltas muy precavido, obviamente en las curvas rápidas es donde más diferencia iba a haber respecto a un piloto que ya conoce el carro, porque pues claramente ahí es donde se asumen los riesgos fuertes. Llegamos a la segunda, tercera, cuarta vuelta, la diferencia de grip entre un neumático frío y un neumático caliente en este tipo de compuesto que es tan duro es muchísima. Cuando el neumático está caliente, el grip que se siente es abismal. 4 vueltas, ya confiado de menos a más, pero siento que, o sea, asimilé ahí en ese momento que la percepción de la carga aerodinámica es bien diferente a un turismo, especialmente cuando el prototipo o el monoplaza está bien seteado, es decir, está bien configurada su suspensión y demás, como en este caso, porque el carro crees que ya va al límite, pero no es el límite del carro, todavía va a un 70, y empujas más y vas a un 80, y vas a un 85, y vas a un 86, y vas a un 87, llantas calientes y pues o sea, realmente el límite en un prototipo. Y esto espero no se enojen la gente que maneja turismo, sin tener temas de egos. Por muy rápido que sea el carro de TC2000, en 5 vueltas ya estás en el límite del carro, e inclusive para ser rápido te toca bajarte un piso. En un prototipo de estos, donde tiene un setup correcto, donde ya está en un proceso de desarrollo, encontrar ese último segundo y medio, esos últimos 2 segundos, el límite no es del carro, el límite lo pones tú, lo que tú seas capaz de hacer, porque el carro te da y te da y te da y te da y te da. Y tener en cuenta que es un carro que tiene muy poquito motor, y sin embargo, o sea, tiene menos motor de un turismo, porque un carro de TC2000 llega a 170 km por hora, 172, 175, y este llega a 15 km menos en la recta y le mete 8 segundos, o sea, es una barbaridad el paso por curva de este carro para tener tan poco motor. Entonces, asimilar ese paso por curva y encontrar el límite de paso por curva de un carro de estos
requiere de vueltas y ir de menos a más. Entonces ya en la última tanda, en la última vuelta de esa salida, ya salgo a empujar en la cuarta vuelta, siento que hay mucho grid, voy, hago la 1 súper bien, hago la 2, la 3, todo perfecto, un sector que pues, por mi experiencia en el automóvil, por la cantidad de carros que he manejado, que conozco, pues relativamente fácil, voy muy rápido y abuso del carro y pasa lo siguiente. Me trompeo en el curvón. ¿Por qué pasa esto? Precisamente porque estoy exigiendo el carro y conociendo, buscando los límites de menos a más. Estoy buscando el carro hasta donde se me deja cruzar con el peso. Un piloto rápido por lo general, y especialmente uno como yo que viene a manejar turismos, en los turismos hacer carros tan pesados, hacer carros que no dependen de la carga aerodinámica como un monoplaza, sino que depende más del agarre mecánico, es decir, de la configuración de suspensiones y llantas que tenga. Por lo general, uno tiene la malicia en un carro de tracción delantera de hacerlo rotar con la transferencia de peso. A pesar de que es el mismo principio, pero tiene alerones, hay un tema de carga aerodinámica, la rotación y la transferencia de pesos es más limitada por su misma geometría. Entonces, trato de hacerlo muy brusco utilizando el freno, trato de acelerar, cruzo el timón, freno para que el carro me rote en esa pizca de freno y poderlo rotar con inercia y no con el timón, pues ahorrándome carga en las llantas delanteras. Entonces, cuando hago eso, el carro se me pone muy de costado y veo que por su geometría va a ser imposible corregirlo, freno, me trompeo, caliento las llantas y ahí terminó el segundo stint. Sin embargo, en ese segundo stint, a pesar de que no pude dar una vuelta perfecta, el tiempo no fue malo, hice un 14 en un monoplaza que ya de entrada es supremamente bien para llevar 6 vueltas en el carro, ¿cierto? O sea, es muy bien. Igual hicimos 1.14 que para esta sesión, después de finalizarla, a pesar del trompo, no es nada malo. ¿Por qué no es nada malo? Porque realmente el tiempo del carro, los otros pilotos que han probado, o sea, sobre el minuto 1:13 segundos, pero después de haber hecho 4 días de test, y yo con tan solo 6 vueltas ya estaba en 1.14.0 a pesar del trompo, y que yo obviamente ahí no iba empujando el carro ni al 95%, o sea, netamente con un índice de prevención supremamente alto, ya de entrada eso iba a estar brutalmente bueno y positivo, por lo menos para mí. Llego a los pits, revisan absolutamente todo el carro, me pregunta Julián, Pipe, ¿qué pasó? Me dije, no, Juli, pues simplemente estaba conociendo el carro, miré el carro que tanto peso se podía transferir con el freno y pues claramente lo encontré el límite del carro, o sea, claramente es un carro que se deja jugar con él, pero pues no le puedes transferir mucho peso con el freno de manera longitudinal en diagonal, porque pues claramente por su geometría de suspensión, después de unos 25, 30 grados de rotación, el carro ya no es capaz de volver a apuntar la nariz hacia el frente. Entonces de eso me di cuenta y es bueno hacerlo, porque si trato de hacer eso en una curva rápida, el carro no va a ir, o sea, realmente es un carro que por su geometría y por su distancia entre ejes, yo como piloto y con la malicia indígena que ya tengo, me di cuenta que por esa distancia entre ejes y demás es un carro que es mejor tenerlo de trompa que de cola. Eso ya quedó completamente clarísimo después de esa ocasión y después de esa segunda salida. Le expliqué precisamente ese feedback a Julián, me dijo, Felipe, ok, vamos a revisar el carro, revisaron el carro, llantas, todo perfecto, pues claramente fue un trompo muy sencillo. Igual revisaron absolutamente todo y ahí procedimos a revisar la telemetría. ¿Qué es la telemetría o qué es la adquisición de datos? Precisamente, como este carro cuenta con electrónica de AIM, en tiempo real por medio de un video pueden visualizar mi conducción, tanto los grados de timón, el acelerador, el freno, las revoluciones, canales inclusive del motor como la presión de aceite, la presión de gasolina, la temperatura de cada cilindro, por termocupla, pues se pueden poner muchas variables y pues todo eso se descarga y se analiza después en los pits, donde podemos utilizar esos mismos canales y esa misma información de otro piloto que estuvo más rápido. En el caso de él, que él tenía una vuelta
vuelta de esa misma mañana, con las llantas obviamente con mejor estado y demás, considero yo, por lo menos fue mi percepción inicial, de un 12, de un 1.12 que la había hecho. Decimos analizar la data, mi percepción como piloto era correcta, realmente en las curvas rápidas aún me faltaba empujar, o sea, realmente todavía era muy conservador ahí, pues obviamente con 6 vueltas no me iba a poner a empujar ni a asumir riesgos. Yo creo que eso por responsabilidad pura y respeto al dueño del equipo, eso no ningún piloto le debe hacer, así sepa que ahí haya velocidad, eso no se puede hacer, no se debe hacer, y menos en un test donde no hay necesidad de arriesgar en absoluto el carro, es más un tema de un objetivo de desarrollo. Miramos la telemetría, descubrí dónde estaba el tiempo. Yo creo que en conclusión esto es importante. ¿En qué te ayuda la telemetría? Gil, pero ¿cómo así? Entonces siempre vas a necesitar un pastel para poder ser igual de rápido otro piloto. Y yo te digo, no, probablemente si a mí me dejan dar las mismas 300 o 400 vueltas que tiene otro piloto en ese carro, pues probablemente yo llegue con la misma cantidad, o inclusive si me adapto mejor al carro, en menos vueltas. Pero, ¿por qué? Porque hay pequeños límites de la perfección que son décimas en una vuelta rápida con las llantas al punto, que son, por ejemplo, meter una llanta más adentro del pasto o hacer una línea un poco más corta, y todo eso un piloto lo descubre, pero para descubrirlo tiene que ir de menos a más y ir descubriendo todo este tipo de cosas por sí mismo. Cuando tienes telemetría comparativa con otro piloto que ya de entrada hizo las 200 o 300 vueltas y te muestra la telemetría, lo que puedes hacer es darte cuenta que lo que él hizo, el carro es capaz de hacerlo sin tenerlo que haber experimentado antes. Entonces, por ejemplo, vi que habían 10 kilómetros de diferencia valientes, que él metía el carro sin asco por el pasto, no le importaba el tema del alerón delantero, realmente no alcanzaba a golpearse, que era, por ejemplo, uno de mis miedos y demás. Y así fue. Salimos a una tercera tanda. Comienzo a acelerar y siento que el carro comienza a hacer como a fallar, o sea, en un punto en el margen de revolución de que el carro deja de empujar. Entro a los pits, verifican y es combustible. El carro en medio de su desarrollo todavía no tiene un rompeolas correcto en el tanque de combustible, le faltan ponerle las espumas, y lamentablemente esa tercera salida, que yo tenía muchas expectativas de ser rápida, pasó de ser una salida cómoda en tiempo a estar corriendo para tanquear el carro y poder salir a la tercera tanda para ajustar unas 15 vueltas en el carro. Logré salir, solamente tenía 3-4 vueltas, logré calentar las llantas rápidamente, 3-4 vueltas, y en la tanda donde el que maneja la logística del autódromo de la pista me saca bandera roja diciéndome que ya sigue el tiempo de las motos, trato de hacer la última vuelta, ya las llantas calientes. Sale una muy buena vuelta que fue un 13.8 o un 13.7, donde la verdad quedo supremamente contento porque pues en 15 vueltas tocar el tiempo que a otros pilotos les costó 4 días de test hacerlo. Inclusive tuvimos un percance con un muchacho de las motos, donde lamentablemente, como siempre en este tema de los deportes a motor, hay muchos temas de egos, y es que un tipo que estaba girando en una moto pretendía que si quedan 5 minutos del tiempo nuestro de carros, pero el circuito largo no podíamos salir porque él quería salir rápido en la moto
moto. Hubo ahí como un altercado donde él fue a los pits y nos dijo como, hey, ¿por qué vas a salir si faltan ya 3 minutos? No vale la pena salir, porque 3 minutos puedo dar 2, 3 vueltas si yo quiero, aparte que puedo hacerlo. En fin, básicamente para los que no conocen, un tanque de carreras pues claramente es un cuadro gigantesco, un rectángulo con un volumen considerable de unos 11, 12, 10 hasta 16 galones de combustible, y lo que hacen es colocarlo en una espuma para que cuando el carro vaya por las curvas y ya tenga muy poco combustible, pues la gasolina no se mueva dentro del tanque y genere un vacío en la bomba y pues el carro se quede sin potencia y se quede seco. Entonces realmente lo que hace es un rompeolas que mantiene la gasolina concentrada en un mismo punto a pesar de que el carro está en curvas rápidas, y permite que el motor pues le llegue la gasolina todo el tiempo sin importar que ya se esté quedando vacío. Quedo supremamente contento, que es un buen reto para mí acostumbrarme al tema. Empujé el carro a lo que pude, por lo menos en esa vuelta, aún teniendo un margen de conservación bastante considerable. O sea, creo que no arriesgué ni siquiera el carro. Inclusive estoy seguro que tenía 2, 3 décimas más en valientes, inclusive pudiéndolo hacer casi que a fondo, pero era asumir un riesgo innecesario. Y en el primer sector de pronto en la 1 pude haber profundizado más, bueno, que ya son décimas, o sea, ya estamos tocando una de perfección. Terminé la tanda, entré, miramos la telemetría y ya la telemetría cuando la comparamos con la de Julián ya era una copia, o sea, ya era una calca a nivel de gráfico, a nivel de freno, ya era bastante parecida. Ya básicamente estamos hablando el mismo idioma, ambos pilotos ya estábamos conociendo el carro, cosa que me dejaba súper contento, siéndoles honesto, porque eran 15 vueltas, o sea, son muy pocas vueltas para yo ya estar empujando el carro a esos niveles, teniendo en cuenta que las 4 o 5 vueltas primeras fueron por un circuito que no era el rápido, entonces ya de entrada eso era supremamente bueno, y yo por ese lado ya estaba súper contento. Él también, pues yo creo que él también le pareció súper bien el trabajo en tan poco tiempo. Al final yo creo que terminó el día, logré salir al final del día otra tanda, pero ahí ya las llantas estaban ya, considero yo que ya bastante degradadas para mi concepto, y último stint de vueltas 4, las llantas no lograron tomar la temperatura correcta y sin embargo volví metí 14 y estoy seguro que hubiera podido haber hecho un 13 bajos, pero lamentablemente pues se nos acabó el tiempo y nos tocó ingresar a los pits. En conclusión, ¿qué les puedo contar? Quedé fascinado con el carro, a pesar de que, entre comillas, esto lo digo muy entre comillas, pues muy entre comillas, muy entre opinión de otros pilotos, no es un tiempo muy rápido para otros prototipos que hay en el autódromo, pero tener en cuenta que este carro hace 1.13 o 1.12, de acuerdo a cómo estén sus llantas, con tan solo 160 kilómetros por hora de recta y con llantas usadas aún menos de un 50% de vida. Estamos hablando que si este carro tiene un 1340 con llantas nuevas, estaría haciendo los mismos tiempos que hace un Radical, que cuesta $130,000, teniendo en cuenta que el LR02, según los presupuestos de fabricación, está más o menos sobre unos 60,000. O sea, es una locura. ¿Y qué conclusiones les puedo dar de este test? Primero, contento porque me medí yo con un piloto de un nivel brutal, que pudo tener las oportunidades que yo nunca tuve, que fue salir del país a representar a Colombia, estar en categorías brutales como es la Fórmula 2, de haber llegado a probar un Fórmula 1, de haber tenido experiencias en carreras como el WEC, campeonatos brutales a nivel internacional, y medirme también en la capacidad de adaptarme, porque realmente no es medirse de tú a tú, porque ya de entrada él conoce el carro, pues quien lo desarrolló, todo lo hizo él y lleva muchísimas vueltas en el carro, y pues yo no conozco absolutamente nada y solo tenía 3 salidas para estar lo más cerca posible. Por eso quedo supremamente contento, súper buena persona, me explicó demasiado, mejor dicho, o sea, realmente fue un día espectacular, me lo disfruté muchísimo, quedé súper agradecido con él y con todo su equipo, a pesar de que el tiempo de pista no fue tanto como el que esperaba. Realmente, a pesar de que físicamente no es el carro que más me haya exigido, es un carro que claramente va a exigir un esfuerzo físico, va a exigir de un nivel de técnica muy alto. Básicamente, que si algún piloto viene del kartismo, está en formación, yo diría que ese es el salto correcto. Básicamente eso es un kart con alerones, sería la carga aerodinámica al nuevo mundo que le enseñaría a ese piloto, que en el kartismo claramente ese factor no está. A controlarla, a dimensionar, que realmente con un carro con carga aerodinámica el límite lo tiene uno en un monoplaza, en un prototipo, y no el carro cada vez puede darte más y más y más y más y más. Obviamente llegas al límite, pero ya encontrar esos niveles de perfección ya depende mucho más de uno, llegar a ellos, y es el proceso correcto. Yo diría que es el salto correcto, tener en cuenta que estamos en Colombia y que se puede probar un carro de estos. Yo creo que es una oportunidad muy grande, especialmente para los futuros promesas del automovilismo colombiano hacia afuera. Quien lo pueda probar, hágalo, recomendado. Ahora, yo no les voy a mentir,
claramente el carro tiene unos requisitos técnicos para disfrutarlo. Primero, tiene que tener una formación técnica muy alta. ¿A qué me refiero? Si un piloto de turismo no es capaz de utilizar el pie izquierdo perfectamente, no lo va a disfrutar. Si un piloto de turismo no sabe hacer un blip correctamente, no lo va a disfrutar, inclusive lo puede dañar. Si un piloto de turismo o un piloto normal no entiende muy bien la transferencia de pesos de un carro de tracción trasera, cómo poner la potencia correctamente, cómo dosificar, cómo corregir un carro de tracción trasera, no lo va a disfrutar. Es un carro que para poder ir al límite ya tienes que tener muy, pero muy clara las bases de conducción. Un carro de tracción trasera, o sea, ya tiene que tenerlos claro para poder empujar el carro a un nivel, a pesar de que es intuitivo y en teoría obediente. Además de que claramente el estado físico, fuerza en los brazos, la administración de energía, la confianza, pues van a ser también un factor muy, muy importante en un carro de estos. Pero definitivamente la escuela es lo que debe seguir después de estar en el kartismo colombiano, por lo menos un proceso en el LR02, yo creo que sería lo ideal y recomendable. Y ya, ahí se nos fue el test. Repito, yo quedé supremamente contento y agradecido, especialmente por el feedback de Julián. Realmente, y efectivamente logré hacer los 13, inclusive con muchísimo menos vueltas de lo que yo estoy seguro que él y yo esperábamos, porque ese 15 vueltas es muy poco, porque creo que fue muy honesto, una persona intachable, como persona creo que es súper transparente y como piloto es un gran profesional para dar su conocimiento, para dar feedback a un piloto que esté en formación, y realmente ese es el paso que deben de dar los pilotos jóvenes que vienen del kartismo. Y nada, al final contento con eso, sorprendido. Muchísimas gracias a todo el equipo de Leal Racing Karts, a Julián Leal por este día de test tan espectacular. Y bueno, esperamos que se venga otro, y por qué no en el LR01, tengamos fe. Y bueno, ahí les espero les haya gustado el video, todo el contenido y todo el material, y espero se suscriban y comenten qué les pareció el tema, porque realmente es bien bacano como un piloto que ve en el Sim Racing está probando a hoy un carro fabricado en Colombia, midiéndose con pilotos de un nivel muy alto como Julián Leal.